año 2225 DC. Conocimiento, acción Palabra, y efecto de facultad de hablar, anglicismo, giro o modo de hablar, lenguaje, facultad del ortografía, conjunto gramática, de normas que conjunto de neuronas neuronas, que rigen, célula nerviosa, idioma, lengua de un pueblo. Hola, bienvenidos al podcast. Soy Kimi y mi compañero Jeremy Mendoza. somos aspirantes a la carrera de Psicología en la UNED y les venimos a contar un poco sobre las nuevas palabras que han sido añadidas al diccionario por la Real Academia Española, o como sus siglas le indican, la RAE. Antes de profundizarnos en el tema, en el diccionario de la lengua española de la RAE tiene un aproximado de 93.000 palabras, de las cuales no todas ellas son expresiones cultas o correctas. Exacto. Muchas de estas pertenecen al lenguaje coloquial, es decir, a esa manera de comunicarnos informal con nuestros familiares o amigos. También pertenecen a regiones, grupos sociales o generaciones en específico. Y no es recomendable su uso al momento de hablar de una manera formal y expresarnos con educación. Algunas de las palabras correctas escritas en el diccionario por su uso normalizado en el lenguaje cotidiano escrito son dana, teletrabajo, spoiler, tutti frutti y rapear, entre muchas otras, de las cuales las dos más importantes son spoiler y teletrabajo. Así es. Por ejemplo, spoiler está ampliamente utilizado por la cultura popular. Es un anglicismo que se refiere principalmente a revelar datos o detalles importantes de alguna película, libro o trama. O teletrabajar, que considero que es una de las palabras más importantes en la actualidad, pues se refiere al trabajo a distancia que tenemos con nuestros dispositivos. Es como una manera de reflejar la vida de las nuevas generaciones. Pero así como están las palabras bien estructuradas y correctas, también encontramos las que no están ni bien escritas ni pronunciadas. Por ejemplo, vagamundo, almóndiga, brilli brilli, toballa o murciélago. Como dije anteriormente, no están bien estructuradas, pero fueron añadidas para poder mostrar una estadística realista del habla hispana. Y bueno, con esto quedamos a la expectativa sobre las nuevas palabras que integrará la RAE. Y por supuesto, la palabra del año 2025. Esperamos hayan aprendido y disfrutado bastante de este tema tan interesante. Además que es fundamental hablar sobre este tema, pues con la modernidad de las nuevas generaciones se está perdiendo un poco la esencia del correcto español, con las palabras del vulgarismo o del lenguaje coloquial. Ahora le pasaremos la palabra a nuestra compañera Ruby, que les hablará un poco sobre la importancia de conocer correctamente nuestro idioma, el español. ¡Bye! Hola, ¿sabías cuál es la importancia de nuestro idioma español? El español es una de las lenguas más habladas por el mundo. Dominarla no es solo cuestión académica, sino también cultural e innetaria. El español nos ayuda a comunicarnos, bien sea en negocios, en los turismos, etc. El idioma también es una herramienta de comunicación. Tener un buen uso correcto del idioma nos ayuda a poder comunicarnos claramente con las personas y evitar malentendidos, como por ejemplo, no es lo mismo decir ahí que ahí, ya que automáticamente cambia el significado dependiendo del término que queramos usar en la conversación. También tenemos a los autores Cervantes y García Márquez, quienes le dieron fuerza al idioma español. Miguel de Cervantes consideraba el español una lengua noble, poderosa y digna de orgullo. La defendía como un instrumento privilegiado para la expresión artística, cultural y humana. Gabriel García Márquez consideraba el español una lengua poderosa, mágica y viva, digna de ser defendida y reinventada. Para él, el idioma no era solo un medio de comunicación, sino un instrumento de creación literaria y cultura profundamente ligado a la identidad latinoamericana.
Soy Andri Pernilla, joven aspirante a la carrera de Psicología, y quiero comentarte que la neuroplasticidad es la increíble capacidad de nuestro sistema nervioso para reorganizarse y remodelarse constantemente. Piensa en ella como una plasticina, una plastilina o arcilla. No es un plástico rígido, se moldea todos los días en función de lo que aprendemos, lo que hacemos y lo que sentimos. Esto significa que nuestro cerebro no es fijo, es una materia que se transforma para adaptarse a cada experiencia. No es el número de neuronas lo que importa, que se estabiliza después de la niñez, sino las conexiones entre ellas llamadas sinapsis. Cada vez que aprendes algo nuevo, tus neuronas hacen gimnasia, crean nuevas sinapsis, fortalecen las conexiones que usas con frecuencia y debilitan o eliminan las que ya no necesitas. A esto se llama poda neuronal, haciendo tu cerebro más eficiente. En resumen, lo que no usas, lo pierdes, y lo que practicas, lo refuerzas. ¿Cómo podemos estimular la plasticidad cerebral? Una manera es a través del ejercicio físico periódicamente, que ayuda a que nazcan nuevas neuronas en nuestro hipocampo, algo así como una fábrica de neuronas. Así que ya sabes, busca un deporte que te interese y ponte tus zapatillas. Puedes hacerlo leyendo, obligando a tus neuronas a crear conexiones inéditas. La música y el canto son el entrenamiento de élite para la neuroplasticidad. Al coordinar voz, oído y emoción, estás fortaleciendo activamente las rutas neuronales. Puedes escuchar tu canción favorita una y otra vez. Es como hacer gimnasia cognitiva. Activa todo el cerebro y mejor aún si tiene un significado emocional. No te pienso, pero no te olvido. Tal vez yo te extraño, pero no lo digo. Creo que hay un error de producción. Hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. El lenguaje es el sistema cognitivo fundamental que permite a los seres humanos estructurar el pensamiento, compartir la experiencia y también construir la cultura. Si relacionamos el lenguaje con la neuroplasticidad, podemos mencionar al bilingüismo, que es un ejemplo concreto de cómo el cerebro no es estático, sino que se moldea estructuralmente en respuesta a un reto intelectual constante. Recuerda la frase del maestro Santiago Ramón y Cajal: si te lo propones, te convertirás en el escultor de tu propio cerebro. Tu cerebro está listo para cambiar, depende de ti qué forma le quieres dar. Hey tú, ¿sabes qué son las áreas de Broca y de Wernicke? ¿No? Ven que yo te enseño. El área de Wernicke, que está situada en el lóbulo temporal del cerebro, se encarga de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. El área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal y se encarga de la producción y expresión del lenguaje. Es crucial para el procesamiento morfosintáctico. Pero, ¿qué es el procesamiento morfosintáctico? Es el análisis de las estructuras lingüísticas que permiten construir las oraciones con sentido. La morfosintaxis está directamente relacionada con la gramática. Entonces, ¿qué es la gramática? La gramática es el conjunto de reglas que rigen cómo se construyen las palabras y las oraciones para facilitar la comunicación, tanto hablada como escrita. La sintaxis se enfoca en el orden y la relación de las palabras al combinarse, para formar frases y oraciones correctas. La semántica se centra en el significado de las palabras, frases y oraciones. Al hablar, el área de Broca se comunica con las cortezas motoras primarias para que puedas mover la lengua, la boca y el diafragma, mientras que el área de Wernicke se encarga de que puedas encontrar las palabras adecuadas. Las deficiencias en el área de Broca producen dificultades en la producción del habla fluida y estructurada, lo que se define como afasia expresiva. Mientras que las deficiencias en el área de Wernicke crean una afasia receptiva, que es la dificultad para entender el lenguaje hablado y escrito. En resumen, el cerebro procesa la gramática y la sintaxis de una manera integrada, a través de una red de áreas especializadas que trabajan en conjunto para darle sentido al lenguaje. Con ustedes habló Kaylin Sánchez. Ahora les voy a pasar con mi compañera Antonella, que ella les va a hablar sobre la RAE y el Instituto Cervantes. Hola, soy Antonella. ¿Sabes qué es la RAE y el Instituto Cervantes? ¿No? Pues aquí te cuento. La sigla RAE significa la Real Academia Española, una institución cultural española fundamental que no solamente se encarga de velar por el uso correcto del idioma español en todos los países hispanohablantes, sino que en los últimos años ha ampliado sus funciones para incorporar proyectos tecnológicos y sociales contemporáneos. Un ejemplo podría ser Lengua Española e Inteligencia Artificial, que desarrolla la RAE junto con Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en España. Esto ayuda a que la lengua evolucione acorde a los avances tecnológicos de la actualidad y mantenga su estructura y unidad lingüística.
Por otro lado, el Instituto Cervantes es la institución pública española encargada de enseñar y difundir el español y la cultura hispánica por el mundo. Más allá de enseñar el idioma, organizan actividades culturales, conferencias y eventos que acercan las culturas españolas a públicos internacionales. Le doy el pase a mi compañera Ángela con curiosidades del idioma español. Hola a todos, bienvenidos a tu dosis semanal de datos fascinantes sobre el español. En el Ángel y vamos a viajar por la historia de nuestro idioma con un solo par de palabras. Nuestro idioma es un tesoro multicultural. ¿Sabías que miles de palabras que usamos a diario no son del latín sino son del árabe? Piensa en la palabra ojalá, la decimos como un deseo, pero su origen viene de la expresión árabe, inshallah, que significa si Dios quiere. Es increíble cómo una frase de fe se convierte en un deseo cotidiano para todos. Y no es la única, muchas palabras que comienzan por al vienen de origen árabe, porque es su artículo, palabras como almohada, azúcar, alfombra, alcalde. La próxima vez que uses una de estas palabras recuerda que estás usando un pedacito de nuestra historia árabe. Hablemos de números, que aquí hay curiosidades lingüísticas muy chulas. ¿Qué número tiene el mismo número de letras de su valor? El 5. 5 letras es el único. Aquí va otra. El número 1000 es el único número que no tiene ni la letra U ni la letra I. Lo puedes comprobar en los otros números. Pero solo el 1000 cumple esta regla. ¿Sabías que el idioma español es el idioma más hablado del mundo, superado por el chino mandarín? De algo que me encanta, se dice que el idioma español es el más rápido en pronunciar. Eso no significa que hablemos más rápido por naturaleza, sino que la cantidad de sílabas que podemos decir por segundo es mayor a otros idiomas. Eso explica por qué a veces cuando hablo siento que no puedo respirar. Ahora pasemos a 3 datos curiosos. Es decir, el entrosegrafista. Es rápido con 23 letras. Es la palabra más larga. Otro de nuestros descubrimientos es la letra Ñ. La letra Ñ es la única que no aparece en otro alfabeto latín como letra propia. Es nuestra identidad. Ahora le doy el paso a mi compañero Winter, que les hablará sobre las neuronas y el idioma. Hola, soy Winter, te cuento sobre las neuronas y el idioma y la relación que tienen estas dos juntas. ¿Qué es el idioma desde el punto de vista neuronal? El idioma no es solo una construcción social, sino también es una función cerebral compleja que requiere de redes neuronales específicas. Las neuronas no hablan español o hablan inglés, pero codifican sonidos, significados y estructuras gramaticales mediante patrones eléctricos y químicos. Ahora te contaré un poco sobre las redes neuronales implicadas en el procesamiento del idioma, las cuales son partes de nuestro cerebro. El fascículo arqueado conecta ambas partes, las cuales son el área de Broca y el área de Wernicke, para que podamos entender y repetir todo lo que escuchamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Beltrán y sean bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a explorar 2 elementos fundamentales de la comunicación en redes sociales. Tenemos el uso de los hashtags y el uso de las abreviaciones. Si quieres saber cómo influyen estos 2 elementos en nuestra manera de comunicarnos en redes, quédate viendo este video. Para iniciar, nos hacemos la pregunta: ¿qué es un hashtag? Bueno, pues un hashtag es una palabra o una frase precedida por este simbolito, que es conocido como numeral o como almohadilla en algunos casos. Básicamente, este es el encargado de categorizar productos, o no solo productos, fotos, imágenes, videos, para la facilidad de su búsqueda. Ejemplo, si quieres subir una foto de un paisaje, puedes poner hashtag aventuras, o quizás hashtag montañas, o alguno de ellos. Todos te sirven, porque al meterte en este hashtag verás todo lo similar a tu paisaje. ¿Para qué funcionan los hashtags? Funciona para categorizar contenido. Al usar un hashtag, estás etiquetando tu publicación a una categoría específica. Esto quiere decir que ayuda a los otros usuarios a encontrar contenido relacionado. También funciona para ampliar la visibilidad. Esto es sumamente útil para aquellos que son creadores de contenidos o aquellas marcas que se encargan de trabajar bastante bien el tema de las redes sociales. Porque sí, los hashtags ayudan a aumentar las vistas. Esto es muy importante, puede ser para los creadores de contenido de TikTok, puede ser para los youtubers, para los que hacen reels. Esto es bastante útil, ya que llega a mucha más visibilidad de diferentes personas que les interesa este tema. Por lo tanto, este uso es bastante útil. En conclusión, los hashtags son una herramienta fundamental y muy poderosa en el mundo digital, ya que son los encargados de la organización y la visibilidad del contenido. Y si sabe usar de una buena manera, nos puede ayudar a conectar con una audiencia más extensa y, quien quita, nos puede hacer virales. Ahora continuamos con el tema de las abreviaciones.
Bueno, primero que todo, las abreviaciones son un conjunto de palabras simplificadas, en este caso para ahorrar más tiempo o ahorrar espacio en el texto. Todos usamos abreviaciones indirecta o directamente, o alguna vez la habremos usado. Una de las más comunes que tenemos en este caso son, por ejemplo, TQM. TQM significa te quiero mucho. Estoy bastante segura que en algún punto has utilizado esta abreviación. En las redes sociales, las abreviaciones son bastante comunes. Se reflejan para tener conversaciones rápidas y, sobre todo, genera un lenguaje bastante informal que se puede utilizar con amistades o con personas más de confianza, ya que este tipo de abreviaciones no se puede utilizar, por ejemplo, en algún trabajo académico o en algún mensaje formal, ya que claramente estaría incorrecto. Entonces hay que tener cuidado con esas abreviaciones si es para trabajos formales. Si es para hablar con tus amigos, bueno, se podría considerar un poco más normal. Tanto los hashtags como las abreviaciones son herramientas poderosas en el mundo digital. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de usarlas para no perder la claridad de nuestra comunicación en las redes sociales. Y para ti, ¿cuáles son tus hashtags o tus abreviaciones favoritas? Y con esto finalizamos este video. Muchas gracias por ver. A continuación, los dejaré con mi compañera Stephanie, que les va a hablar del uso de la palabra literal. Eso es todo. Chao, chao. Hola, soy Stephanie. Te cuento qué es el uso literal del lenguaje. Es la base de la comunicación clara y objetiva. Cuando hablamos de manera literal, lo que decimos concuerda con lo que vamos a expresar. Este tipo de lenguaje se utiliza en contextos donde es muy importante evitar confusiones, como es el texto académico, informes, instrucciones, noticias o leyes. En todos estos casos, las palabras se entienden tal cual como están escritas, sin metáforas. Una de las características principales del uso literal es que no emplea las palabras concretas y directas. No utiliza comparaciones, exageraciones ni símbolos. Por ejemplo, si te digo, un sol ilumina toda una calle, es un uso literal porque es algo real. Pero si te digo, un sol sonríe, no es un uso literal, porque el sol no tiene boca, no puede sonreír. Vendría siendo un uso figurado. En nuestra vida diaria usamos el lenguaje literal más de lo que creemos. Lo utilizamos para dar direcciones, para comunicar horarios, para describir un objeto, para contar hechos reales y para explicar situaciones concretas. Por eso es tan importante aprender a reconocerlo y utilizarlo correctamente. Hola, soy Camila Molina y te has preguntado por qué cuando nos mandan un mensaje de texto con un punto al final parece que está enojado. Para lo que muchos es una norma gramatical, para la generación Z es una acción pasivo-agresiva y hoy analizaremos el porqué. La escritura sin puntos es una tendencia creada por los hombres. No es pereza, es eficiencia y tono. Es un fenómeno estudiado que está mayormente influenciado por las redes sociales y la mensajería instantánea. La mensajería instantánea sustituye al punto final por el botón de enviar. Solemos interpretar el punto en los mensajes como la finalización del tema, lo que le quita la naturalidad a la conversación que estamos teniendo. La estética en la mensajería digital actual se suele representar con todo el texto escrito en minúsculas. Esto se debe a que nos transmite más comodidad, informalidad y hasta nos parece algo más chill. Si se elimina la puntuación, ¿cómo se añade énfasis? Esto se hace a través de un lenguaje híbrido, donde todo es visual. Se prioriza la rapidez acortando palabras, con una jerga que evoluciona constantemente. Esta no es falta de atención, es eficiencia al procesar rápidamente la información. Los stickers, memes o emojis no son simplemente adornos, es el nuevo lenguaje corporal digital. Estos nos pueden ayudar a entender mejor el contexto de una conversación en lugar de enviar un párrafo largo informal. La mayor preocupación para educadores y académicos es la pérdida de la escritura formal y manual. La dependencia del teclado en la generación Z nos está llevando a la pérdida de fluidez y práctica de escritura manual, una habilidad con 5.500 años de historia. Lo cierto es que la generación Z domina perfectamente la comunicación, simplemente ha creado un código Google. Al momento de enviar emails o trabajos utilizan un lenguaje formal, ya no entre ellos utilizan el código Google. La escritura sin puntos no es la pérdida del lenguaje, es la adaptación digital más rápida que hemos visto hasta ahora. La estructura de un párrafo. Hola, soy Daniela y te cuento que la estructura de un párrafo es fundamental para poder organizar nuestras ideas de forma clave, directa y coherente. ¿Pero qué es un párrafo? ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un bloque de texto que gira en torno a una sola idea, delimitado por una mayúscula al inicio y un punto y aparte al final. Para construir nuestro párrafo necesitamos seguir 3 pasos muy importantes. El primer paso es la oración temática. Oración temática. Esta es la idea principal. La primera frase nos va a indicar y hacer saber de qué se va a tratar nuestro párrafo. Tiene que ser directa y muy clara. Por ejemplo, cuando leemos, mejoramos la concentración. Esta frase nos está indicando de qué va a tratar el párrafo. En este caso es sobre la lectura.
El segundo paso es el desarrollo. Aquí pones tu información, ejemplos, datos o bases aplicadas que refuercen el tema del que venimos hablando. No es repetir, es extender. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos decir, cuando leemos estamos entrenando el cerebro para que se enfoque en una sola actividad durante un tiempo. Además, cuando leemos sin distracciones, mejoramos la atención por periodos más largos. Y por último, pero no menos importante, el tercer paso. Este es el cierre o conclusión. Aquí finalizamos nuestro párrafo. Podemos o resumir lo que ya venimos hablando o dar conexión al siguiente párrafo. Algo común. Por eso es importante incluir la lectura en nuestra rutina diaria para mejorar la concentración. Este paso no es obligatorio, pero es muy útil para poder dar sentido de finalización. Algunos tips que te puedo dar para que funcione tu párrafo es que utilices conectores, como por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, para que todo fluya mejor. No hables cosas que no tienen nada que ver con el tema. Que las palabras estén conectadas entre sí. Y por último, no hagas tu párrafo ni muy largo ni muy corto. Hazlo entre 8 a 4 frases, que es más o menos 8 o 12 líneas. Y así está perfecto. Hola, soy Claudimar Torres. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este breve espacio donde abriremos un pequeño debate sobre el lenguaje inclusivo o la mal llamada polémica de la E inclusiva. El lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca evitar la discriminación de las personas, ya sea por su orientación sexual, su etnia, su género o alguna otra característica, utilizando principalmente pronombres neutros. Por ejemplo, en lugar de decir amiga o amigo, se les llama amigues, o ella, él, se les dice elles, ocasionando así una gran discusión en nuestras normas lingüísticas y en las necesidades sociales. El lenguaje es mucho más que una colección de reglas. A partir de un giro lingüístico o la filosofía, pasó de centrarse a la conciencia y el pensamiento a centrarse principalmente en el lenguaje. Entendemos que el habla no solamente describe el mundo, sino lo crea, otorgándonos así visibilidad, identificación y límites en el lenguaje. Ante toda esta polémica, la Real Academia Española se manifestó, luego de que un usuario en las redes sociales le preguntara si está bien dicho decir todes o chiques. Su postura fue clara al responder esta pregunta, agregando así que el uso de la E es completamente innecesario y ajeno a la morfología del español. Sostiene que el masculino gramatical, al no ser un término marcado, cumple con la función del lenguaje inclusivo para la academia. La lengua ya tiene recursos para llevar a cabo el lenguaje inclusivo. De hecho, la obligación de la Real Academia Española es ser notaria de cómo evoluciona el español, no inventando así nuevas reglas. Aquí es donde viene la verdadera pregunta. Si lo que no se nombra no se ve, entonces ¿cómo llamamos a aquellas personas que tienen una definición específica en la sociedad más diversa? Para responder esta pregunta, instituciones como el Consejo Nacional de Cultura y Artes han publicado guías de cómo utilizar la E o en su defecto el lenguaje inclusivo. Pero ojo, ellos afirman de que la E no tiene nada que ver con la inclusión. En cambio, sugieren con otra alternativa que respeta la gramática. Por ejemplo, en lugar de decir los empleados, dicen el personal, o en lugar de decir los venezolanos, dicen la ciudadanía. La polémica de la E inclusiva ha generado un gran debate controversial en quienes apoyan la diversificación del lenguaje y quienes están en contra del uso de la E, en este caso en el lenguaje inclusivo. La clave es ser conscientes sobre el significado de nuestras palabras. No se trata de decir si la E está bien o mal dicha, sino reconocer la validez de la misma y respetar la estructura del idioma. En el fondo, la E inclusiva es donde chocan las necesidades sociales con las normas gramaticales, dando así un gran ejemplo de que el lenguaje evoluciona cada vez más. Esta es la prueba que el lenguaje está cada vez más vivo y su evolución es inevitable. ¿Sabías que el español tiene una forma mágica de organizar sus acentos? Hoy te voy a contar un truco que te va a encantar, el método SEGA. Soy Corina Jaime, así que vamos a descubrirlo juntos. SEGA significa sobredrújula, esdrújula, grave y aguda. Esta nos indica dónde está la sílaba más fuerte, por ende la que lleva el acento. S, sobredrújula. Estas siempre llevan tilde, como dígamelo o cómpratelo. Notas como el acento está antes de la antepenúltima sílaba. Y E, esdrújula. Estas palabras también siempre llevan tilde, como pájaro o mágico. Su acento lo llevan en la antepenúltima sílaba. G, grave o llana. Estas llevan tilde si no terminan en N, S o vocal. Su acentuación la llevan en la penúltima sílaba, como por ejemplo árbol y fácil. A, aguda. Tienen su fuerza de voz y su última sílaba. Y llevan tilde solo si terminan en N, S o vocal, como por ejemplo café o canción. Ahora te toca a ti. Puedes decir si estas palabras son agudas, graves, esdrújula o sobredrújula. Camión y teléfono. Déjame un comentario aquí abajo para observar tu respuesta. ¿Ves qué fácil es con SEGA? Es como tener un mapa para navegar entre los acentos del español. Y recuerda, cada palabra tiene su propio ritmo, solo debes saber escucharlo. Ahora le doy el pase a mi compañera Lady Mar, quien les hablará sobre el principio de la supremacía y residencia.
Hola a todos, soy Levimar. Hoy vamos a sumergirnos en dos temas fascinantes de la psicología de la memoria, el efecto primacia y el efecto resencia. Ellos nos enseñan el por qué podemos recordar fácilmente el principio y el final de una conversación, una presentación o una lista. El efecto primacia. Recordamos fácilmente los primeros elementos de una lista porque el cerebro tiene tiempo de ensayar, repetir mentalmente la información inicial, facilitando su transferencia a la memoria a largo plazo. A continuación, les voy a dar un ejemplo de primacia. Si estás en una entrevista y el entrevistador te pide que hables de tus 3 principales habilidades, la primera que menciones es la que tiene más posibilidad de quedarse grabada en su mente. Tu primera impresión cuenta mucho porque la primera le da un impulso a la memoria a largo plazo. Efecto resencia. Recordamos mejor los últimos elementos de una conversación, presentación o lista, ya que la información está fresca y activa en la memoria a corto plazo, sin haber sido reemplazada por una información nueva. Termina siempre con un resumen poderoso o una llamada a la acción para que sea lo último que tu público retenga. A continuación, les voy a dar un ejemplo de resencia. Si pides un plato de 5 tapas y te preguntan al final cuáles recuerdas, lo más seguro es que la última tapa que te comiste sea la más fácil de nombrar, es la más accesible en tu mente en ese momento. La resencia son 2 picos de retención en nuestra memoria cuando nos presentan una serie de información. Es fundamental entender que la primacia y la resencia no son fenómenos que compiten, sino que trabajan conjuntamente para formar lo que se conoce como el efecto de posición serial. Ambos efectos son el resultado de que el cerebro utiliza 2 sistemas de memoria distintos, memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, al mismo tiempo para procesar la información secuencial, asegurando que la información de apertura y cierre se retengan con mayor eficacia que la del medio. Cuando graficas la probabilidad de recordar cada elemento de una lista, obtiene una curva en forma de U. La línea sube abruptamente al principio, efecto de primacia, la línea cae en el medio, donde la atención y la repetición son bajas, la línea vuelve a subir al final, efecto de resencia. A continuación les voy a dar el pase a mi compañero Cristian que les hablará sobre la ventana neurogramatical. Hola, soy Cristian Meneses y hoy quiero compartirles una idea fascinante, el lenguaje como ventana al mundo. Esta metáfora explorada en lingüística y filosofía nos invita a pensar que no solo vemos la realidad a través de las palabras, sino que la forma en la que los organizamos depende de la gramática, lo que podríamos llamar la ventana neurogramatical. Imaginemos el lenguaje como una ventana. La gramática sería el marco, las bisagras y hasta el cristal que le da forma. No es un simple conjunto de reglas para hablar correctamente, sino el mecanismo que organiza nuestro pensamiento. Gracias a la sintaxis, distinguimos quién actúa y quién recibe la acción, situamos los eventos en el tiempo y expresamos certeza o posibilidad. Sin esa estructura, la experiencia sería un caos difícil de comunicar. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro tiene áreas especializadas, como el área de Broca, que funcionan como los arquitectos de ese marco. Estas regiones no se enfocan en el significado de cada palabra, sino en las reglas que permiten unirlas en frases coherentes. Cuando ese sistema falla, como ocurre en la fascia de Broca, el sentido puede permanecer, pero la capacidad de estructurarla se derrumba. Es como tener piezas de un rompecabezas sin la habilidad de encajarlas. Pero la gramática no solo organiza el pensamiento individual, también actúa como un filtro cultural. Aquí entra la hipótesis de Sapir-Whorf, que sugiere que la estructura de cada lengua influye en cómo sus habitantes perciben el mundo. Por ejemplo, en español diferenciamos entre rompí el vaso y se rompió el vaso. Esta distinción constante nos obliga a pensar en la causalidad de los hechos, mientras que en otros idiomas esa diferencia no es tan marcada. Es como si cada lengua coloreara su ventana con un tinte distinto, moldeando la atención y la percepción de quienes la usan. En este sentido, la ventana neurogramatical nos recuerda que la gramática no es un accesorio del lenguaje, sino la estructura mental que convierte pensamientos en oraciones coherentes. Es el puente entre la mente y la comunicación, el mecanismo que hace que el conocimiento sea compartible y que nuestra visión del mundo pueda transmitirse a otros. Así que la próxima vez que pienses en la gramática, no la veas como una lista de reglas aburridas, piensa en ella como el marco invisible que sostiene nuestra manera de ver, pensar y comunicar la realidad. Una ventana no solo abre el mundo, sino que lo organiza y lo hace comprensible. Ahora pasamos con Rosángela, que les hablará sobre la tilde de las monosílabas. Mi nombre es Rosángela Pérez. Generalmente las monosílabas son palabras de una sola sílaba que por lo general no llevan tilde según las reglas de acentuación ortográfica, pero existe una excepción que es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es la que ayuda a diferenciar palabras que se escriben totalmente igual, pero tienen diferentes significados. En este ejemplo estaría como aún y aún. Aún con tilde se convierte en un adjetivo de tiempo y aún un adjetivo simple. La conjunción de la O. La conjunción de la O no lleva ningún tipo de tilde, ya que no tiene una sílaba tónica, igual que las monosílabas impares. Porque las monosílabas pares
se marca al par con la tilde y si no tiene un par no se le coloca ningún tipo de tilde. A continuación, con mi compañera Josmeri y tipos de coma. Hola, soy Josmeri Ojeda y te cuento sobre los tipos de coma. ¡Tengo miedo! La coma es un signo de puntuación que representa una pausa breve en la lectura y se utiliza para delimitar elementos dentro de una oración. Existen varios tipos de coma según su uso gramatical. Coma enumerativa. Se utiliza para separar elementos que forman una serie dentro de una oración, excepto el último si va precedido de una conjunción como i, e, o, u. Ejemplo, compré pan, leche, huevo y frutas. Coma vocativa. Separa el vocativo del resto de la oración, la palabra o el grupo de palabras que se utilizan para llamar o dirigirse a alguien. Ejemplo, Patricia, ven aquí. El vocativo se encuentra al inicio. No olvides, querido amigo, lo que te dije. Vocativo en medio. Vuelve pronto, mamá. Vocativo al final. 2000 años más tarde. Coma hiperbática. Se usa cuando se invierte el orden sintáctico habitual de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Y se anticipa un complemento, circunstancial por lo general, que debería ir después del verbo. Por ejemplo, de acuerdo con la nueva ley, se aplicarán sanciones. El orden normal sería, se aplicarán sanciones de acuerdo con la nueva ley. Coma elíptica. Se emplea para sustituir un verbo que se ha omitido porque ya se mencionó antes o se sobreentiende. Ejemplo, Pedro estudia medicina, Juan derecho. La coma sustituye al verbo estudia. Coma incidental. Se utiliza para hilar una palabra, frase u oración que se inserta en el discurso principal con el objetivo de añadirle una aclaración, explicación o información adicional. Ejemplo, mi hermana, mi mayor inspiración, ganó una beca en Brasil. Coma adversativa. Se escribe delante de algunas conjunciones o locuciones adversativas, como pero, si no, más, aunque. Ejemplo, quiero acompañarte, pero no tengo tiempo. Estos fueron los tipos de coma. Espero y les haya gustado. Ahora le doy el pase a María Ayala, que les hablará sobre los tipos de puntos. Hola, mi nombre es María Ayala. Los tipos de puntos. En la lengua española, el signo de puntuación es aquel que indica una pausa final en un enunciado. También se podría decir que sirve para organizar los textos. Está punto y seguido. Punto y seguido es aquel que tiene una idea un poco diferente pero que sigue estando en el mismo párrafo. Esta se usa utilizando el punto y en la misma línea se empieza utilizando mayúscula y se sigue escribiendo. Ahora el punto y aparte. El punto y aparte es cuando el párrafo es distinto al segundo párrafo. O sea, tiene una idea un poco distinta. Se coloca el punto en el primer párrafo y se sigue escribiendo dejando una línea el segundo párrafo que tiene la idea diferente. Ahora está punto y final. Como su nombre lo indica, es el final, el punto final de un enunciado o una oración. También están otros tipos de puntos que como son los puntos suspensivos, que es el que indica que sigue estando como una intervención o unas dudas. Por lo menos lo podemos ver, un claro ejemplo es en las enumeraciones incompletas. Cuando están los números y se colocan los puntos suspensivos, esto quiere decir que a partir de ahí hay más números. También está punto y coma. Punto y coma es el que marca una pausa intermedia que no es ni menor que la coma, ni mayor que la coma, ni menor que el punto. Esto indica más que todo para oraciones relacionadas, textos relacionados o elementos complejos. Ahora se lo paso a mi compañera Ariana, que va a hablar sobre corchetes, paréntesis y rayas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ariana Mora y ¿sabías para qué sirven los paréntesis, corchetes y rayas? Hoy te lo explico. Los paréntesis son signos de puntuación de doble forma. Esto quiere decir que tiene uno de apertura y otro de cierre. Sus usos más frecuentes es cuando se interrumpe un texto para insertar una información aclaratoria o complementaria y el paréntesis sugiere un aislamiento del texto. Más que todo se utilizan oraciones con información nula o de poca relación con la escritura de este texto. Asimismo se utiliza también para añadir datos precisos durante el texto, ya sea nombres, fechas, lugares o desglosar unas siglas. Un ejemplo de esto puede ser si se quiere hablar de la biografía de Gabriel García Márquez y se desea añadir el dato de nacimiento y fallecimiento de él, se coloca entre paréntesis 1927-2014. Otro uso muy frecuente del paréntesis es mediante las citas textuales, en las que se desea omitir un fragmento del texto original, ya que no funciona muy bien o no encaja muy bien durante el desarrollo de nuestro texto. También se usa en el ámbito del cine y la actuación y funciona para especificar acciones o movimientos que va a realizar determinado actor en determinado momento.
Otro uso frecuente que le tomamos al paréntesis es para enumerar o clasificar una información. Más que todo se utiliza el del cierre del paréntesis, ya sea para colocarlo en manera de listado o en manera de listado pero en orden alfabético. Otro uso frecuente que le damos al paréntesis es en las operaciones matemáticas, ya que el paréntesis sugiere una multiplicación y también nos ayuda a separar operaciones que forman parte de una más grande. Ahora te voy a explicar para qué funcionan los corchetes. Los corchetes son signos de puntuación de doble forma y al igual que con los paréntesis se utilizan para añadir información complementaria o aclaratoria en el desarrollo de un texto. Estas se utilizan más que todo cuando en el enunciado que ya lleva paréntesis se desea añadir una información más específica. Asimismo, también se utilizan en las operaciones matemáticas, pero esta de manera inversa a los paréntesis. ¿Qué quiere decir? Esta encierra a toda la operación que ya se fue agrupada por paréntesis. Asimismo, también se utilizan en las construcciones lingüísticas, específicamente en las transcripciones fonéticas, ya que esta nos ayuda a saber la correcta forma de decir una palabra, y se utilizan más que todo en el ámbito de traducciones. Otra función importante que cumplen los corchetes es que, al igual que con los paréntesis, nos indica que se omitió un fragmento de un texto que se fue citado. Se expresa entre corchetes 3 puntos. Esto nos sugiere que hay texto antes de esa cita que tomamos. Por último, te voy a explicar la raya. La raya es un signo de puntuación de simple y doble forma que, al igual que los corchetes y los paréntesis, se utiliza para añadir una información aclaratoria o complementaria en el desarrollo de un texto. Estos son representados mediante un trazo horizontal que es mayor que un guión o un signo menos. En su doble forma se utiliza para añadir información aclaratoria o complementaria, pero en un enunciado que ya lleva un paréntesis, siendo una información un poco más específica. La raya se utiliza ya que esta sugiere un aislamiento mayor que el de una coma, pero menor que el de un paréntesis. Otro uso importante de la raya es en los textos narrativos, cuando se desea añadir un comentario de un narrador en la intervención de la historia. La raya simple también se utiliza en los textos narrativos, más que todo en el desarrollo de un diálogo escrito, en el que no es necesario añadir los nombres de los interlocutores. También se utiliza la raya para desglosar elementos principales de un texto en líneas independientes en forma de listado. Por último, también se utilizan en obras teatrales, especificando qué acción o qué frase va a decir determinada persona en determinado momento. Ahora le voy a dar el paso a Génesis, que va a hablar sobre los acrónimos. Hola, soy Génesis y hoy vengo a hablar de qué es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que está compuesta por iniciales de un conjunto de palabras. Se lee como uno solo. Y este se utiliza mayormente para abreviar nombres que son muy largos o muy complejos. Mayormente se utiliza para abreviar nombres de instituciones, de universidades, de organizaciones y de institutos tecnológicos. Están compuestos por las iniciales de cada uno. Está el que solamente es por siglas, por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y el que está el acrónimo propiamente dicho, que suena como una palabra, pero en realidad es la abreviación de un nombre muy largo o muy complejo. Por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado. A continuación, mi compañera Bárbara, que le estará hablando sobre las abreviaturas y siglas. Hola, soy Bárbara y te cuento sobre las abreviaturas y las siglas. Las abreviaturas son representaciones reducidas de una palabra o frase, como página por peaje, y suelen terminar en un punto. Si hablamos de las siglas, podemos decir que se forman por las letras iniciales de varias palabras. Se escriben en mayúscula y sin puntos, como ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. Ambos son métodos para cortar el texto, aunque se distinguen por su formación o puntuación. Vamos a hablar de cómo se forman. Las abreviaturas se obtienen suprimiendo sílabas o letras de la palabra original. Generalmente terminan en un punto abreviativo, por ejemplo, ETC o PAG. Algunos otros ejemplos que podemos mencionar serían profesor PROF, o volumen por BOL, o doctor por DR. Como les comenté en un principio, todas deben terminar en un punto. Por su parte, las siglas son aquellas que se forman de las letras iniciales de las palabras que componen una denominación compleja, como por ejemplo ADN o FMI. Se toman de las primeras letras de cada palabra significativa. Se escriben en mayúscula y sin puntos ni espacios entre ellos. Veamos más ejemplos. Fondo Monetario Internacional, que significa o se resume como FMI, Guardia Nacional como GN, o UNED por Universidad Nacional Experimental del Táchira. En conclusión, podemos decir que la diferencia principal entre ambas sería que las siglas se forman por las letras iniciales de varias palabras de una expresión y se escriben en mayúsculas y sin puntos, y se leen deletreándolas, ejemplo ONU o ONU, mientras que las abreviaturas son una reducción de cada palabra o frase y se escriben con minúsculas y generalmente terminan en un punto. Muchas gracias, les doy el siguiente turno a mi compañera Elvita, que les hablará sobre la importancia de aprender nuevos idiomas. Hola, soy Elvita, tu influencer de confianza. Sabes que siempre traigo las mejores vibras y tips para cambiar tu vida. Te contaré algo demasiado interesante, las ventajas de aprender otros idiomas.
¿Por qué? Porque no es solo para gente intelectual, es como convertir tu cerebro en un superhéroe. Además, en un mundo tan globalizado, aprender idiomas te hace destacar en todo, desde viajes hasta trabajos. ¿Listos para descubrir cómo esto transforma tu vida? Vamos, que esto es oro para tu mente. Primero, el beneficio cognitivo. Aprender idiomas mejora nuestro cerebro. Es como un ejercicio mental diario que fortalece las conexiones neuronales. Estudios de Harvard muestran que las personas bilingües tienen mejor memoria y atención que los demás, porque están constantemente intercalando entre lenguajes, lo que crea nuevas rutas en el cerebro. Además, esto ayuda a prevenir el Alzheimer, manteniendo la mente fuerte y activa por más tiempo. Es como un escudo contra el olvido. Aprender un idioma es como darle superpoderes a tu cerebro. Es para que pienses más rápido y resuelvas problemas con más creatividad. Segundo, la parte social y la empatía. Hablar otro idioma te hace entender a las personas y sus culturas de manera más profunda y auténtica. En psicología, esto crea conexiones reales y reduce los prejuicios, porque ves el mundo desde diferentes perspectivas. Esto es una herramienta de la empatía para poder relacionarte con gente de todo el mundo. Tercero, oportunidades profesionales. Los idiomas abren puertas laborales que ni imaginabas. La OCDE dice que multilingües ganan más. ¿Por qué? Porque las empresas buscan personas que se puedan comunicar globalmente y expandir el mercado. En psicología, esto es útil para trabajar con comunidades diversas. Imagíname a mí, influencer pero con idiomas. Podría llegar a más audiencias y colaborar internacionalmente. Además, aprender un idioma no tiene por qué ser aburrido. Apps como Duolingo son como juegos adictivos. Aunque si fallas el mundo te mira raro, cuando terminas se siente increíble. Cuarto, la salud mental. Aprender un nuevo idioma mejora nuestra autoestima porque logramos metas pequeñas como aprender una frase nueva. Cada lo logré es un estímulo para nuestra confianza, haciéndonos sentir más capaces y seguros con nosotros mismos. También ayuda a reducir el estrés, actuando como una terapia relajante para nuestra cabeza, liberando dopamina que nos hace sentir más felices y resilientes. Imagina esto. Vas a una sesión de práctica de algún idioma y sales con una energía renovada, listo para empezar el día. Sentirte capaz de algo nuevo siempre es una mejora para tu salud mental. En resumen, aprender idiomas fortalece tu cerebro, las conexiones sociales, las oportunidades laborales y la salud mental. Es como una inversión en ti mismo que paga dividendos para siempre, transformando la forma en la que ves el mundo y a ti mismo. Entonces, ¿qué idioma probarás hoy? Empieza con una app como Duolingo y siente la diferencia. No olvides dejar tu like y ahora le daré el pase a Kevin, que les hablará sobre qué pasa en el cerebro de los que tienen ortografía. Hola, soy Kevin y te voy a hablar sobre lo que sucede en el cerebro de las personas que tienen buena ortografía. Hay varias razones por las que algunas personas parecen tener buena ortografía, y no es algo mágico, sino que esto tiene que ver con el cómo su cerebro procesa y almacena la información escrita. Te explico de forma clara y sin tecnicismos innecesarios. En primer lugar, estas personas tienen una memoria visual muy afinada para las palabras. Quienes escriben bien suelen recordar cómo se ven las palabras y su cerebro crea una especie de foto mental de la forma correcta, por lo tanto les suena raro cuando algo está mal escrito. Existe una conexión fuerte entre el sonido y la escritura. Tienen una automatización en el vínculo entre cómo suena la palabra y cómo debería escribirse. Esa asociación fonema-grafema se vuelve casi automática. En tercer lugar está presente la lectura constante. Leer mucho expone el cerebro a miles de palabras correctas sin esfuerzo consciente. Así, de este modo se va creando un diccionario interno gigantesco. Por eso escribir bien se vuelve más fácil. Como cuarto lugar tenemos la atención al detalle lingüístico. Algunas personas prestan más atención a patrones, terminaciones y uso de tildes. No necesariamente son obsesivas, pero simplemente su cerebro detecta regularidades. 5. Práctica acumulada desde pequeños. Quienes tuvieron buenos hábitos al escribir corregían sus textos o fueron corregidos con mayor constancia, por lo tanto desarrollaron redes neuronales más estables a estas reglas. En sexto lugar está la velocidad en el autocontrol. Los buenos escritores tienen un pequeño corrector interno que se activa rápido, por lo tanto notan la anomalía y corrigen casi sin pensarlo. Cabe añadir que el cerebro usa rutas distintas para poder escribir. Cuando escribimos, el cerebro puede utilizar dos caminos posibles. El primero es la ruta fonológica, que es escribir según cómo suena la palabra. Y la otra es la ruta léxica, que es escribir según como la memoria visual lo indica. Las personas con buena ortografía tienen muy entrenada la ruta léxica, por eso las palabras como haya o allá no se les confunden tanto, porque tienen todas guardadas como unidades completas individuales.
La ortografía funciona como un patrón, no como miles de reglas sueltas. Quienes escriben bien no recitan reglas todo el día, sino que más bien su cerebro detecta patrones, terminaciones típicas, prefijos, sufijos y estructuras comunes de palabras de origen griego y latino. La plasticidad cerebral participa más de lo que pensamos. Mientras más escribes, más se fortalecen las conexiones entre áreas del lenguaje, la memoria visual y el control y motor lingüístico frontal. La habilidad ortográfica no es fija, sino que cambia si cambian los hábitos. Hay algo importante a resaltar, que es que esto no define la inteligencia. Esta es una habilidad entrenable que se mezcla con la memoria, la exposición, práctica y un poco de predisposición al notar detalles. Hola, mi nombre es Isaniki Wan y ¿alguna vez has preguntado cómo funciona el cerebro de una persona que habla 2 o más idiomas? Bueno, déjame te explico. A esto se le conoce como gramática neuronal del bilingüismo. Se refiere a cómo el cerebro de estas personas organiza, procesa y almacena estos distintos sistemas lingüísticos. Bueno, veamos el cerebro no como 2 almacenes distintos en donde cada uno hay un idioma diferente. Al contrario, es un sistema bastante integrado y muy eficiente. Los 2 idiomas siempre van a estar encendidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que las palabras y las reglas de ambos idiomas siempre se van a activar de una manera paralela. Esto también puede generar una competencia constante, ya que, por ejemplo, si yo quiero decir la palabra casa en español, la palabra house en inglés también se me va a activar. Para gestionar esta activación constante de ambos idiomas, el cerebro desarrolla un sistema cognitivo o ejecutivo muy fuerte y eficiente también. Esta es la clave para la gramática neuronal del bilingüismo. Seleccionar rápidamente el idioma para usar en el momento adecuado. Frenar el idioma que no debes usar para que estos no se mezclen. Y cambiar de idioma rápidamente de una manera bastante fluida. Las regiones del cerebro asociadas con este control, que principalmente es la corteza prefrontal, se vuelven más densas y robustas en los bilingües. El acto de ser bilingüe moldea físicamente el cerebro, que eso también sería la neuroplasticidad. También hay la materia gris y la materia blanca. La materia gris son las áreas relacionadas con el lenguaje y la atención. Estas a menudo tienen más materia gris, ya que ahí es donde está el cuerpo de las neuronas de los bilingües. Suelen ser un poco más densas y más robustas en ellos. Ahora, la materia blanca. Las conexiones neuronales también pueden estar más fuertes o estar mejor organizadas para una mejor conmutación entre lenguas. En resumen, el cerebro bilingüe no duplica las estructuras, al contrario, las optimiza. Al manejar 2 sistemas lingüísticos a la vez, el cerebro se ve obligado a desarrollar un sistema de control y atención superior que no solo beneficia el lenguaje, sino también otras funciones cognitivas como lo es la memoria del trabajo y una mejor capacidad de concentración. Hola, soy Sabrina. ¿Sabías que existen 2 tipos de muletillas? Están las muletillas verbales y las no verbales. Las verbales son aquellas que son palabras o frases que nosotros decimos repetitivamente al momento de decir un discurso y que no son necesarias. Algunas de esas muletillas son o sea, sabes, entre otras. ¿Por qué decimos esto? Cada vez que nosotros nos quedamos callados va a salir una muletilla porque estamos inseguros de lo que estamos hablando. ¿Qué procesos neuronales y psicológicos ocurren en nuestro cerebro cuando cometemos una muletilla? 1. Cuando el hablante no encuentra la palabra adecuada para seguir su discurso y comete una muletilla. 2. En lugar de un silencio incómodo, el cerebro selecciona y manda una muletilla. 3. La muletilla es una señal para el oyente de que el hablante no ha terminado de hablar, solamente que es una pausa temporal. En los procesos psicológicos, las muletillas pueden ser una señal de nerviosismo, miedo, desconfianza del tema que está hablando. Y por último tenemos cómo podemos trabajar en esto. La primera es la preparación. Debemos hacer un discurso para que nuestro cerebro mantenga todas esas ideas y al presentar no cometer tantas muletillas. 2. La conciencia. Debemos grabarnos y escucharnos y ser conscientes de qué es lo que estamos fallando. Y bueno chicos, esto fue todo, espero que les haya gustado mucho. Los dejo con mi compañera Camila, que les hablará de las muletillas no verbales. ¡Chao! Hola, soy Camila Pérez. ¿Sabías que las muletillas no son solamente palabras? Así es, nuestro cuerpo también tiende a hablar cuando sentimos nerviosismo o ansiedad, hablarle frente a un público. Estas son las muletillas no verbales. Estas pueden ser desde tocarse el cabello, tocarse mucho el rostro, mirar hacia el suelo o hacia el techo, hasta recargarse en una pierna o en otra, balancearse, mover mucho las manos o apretarlas para así poder drenar un poco la tensión que estamos sintiendo. Pero ¿qué es realmente lo que pasa en nuestras neuronas al hacer estas muletillas? Bueno, en nuestro cerebro la corteza prefrontal es la que se encarga del control consciente. Esta está estresada o está muy ocupada intentando procesar la información que estamos diciendo, que estamos comunicando.
Por lo tanto, otras partes del cerebro con neuronas más específicas, como lo es el sistema límbico, toman el control de nuestro cuerpo, mandando así estos gestos para poder drenar un poco la ansiedad que estamos sintiendo. Un complemento clave para entender y comprender la ejecución de estos muletillas no verbales son las neuronas espejo. Estas neuronas especiales se encuentran principalmente en la corteza premotora y también en el lóbulo parietal inferior. Cuando nosotros hacemos un gesto o vemos a otra persona hacer ese mismo gesto, nuestro cerebro guarda esa acción como una imagen representativa en el mismo, así activando esas neuronas, lo que significa que nuestro cerebro literalmente imita la acción que observamos, así facilitando la empatía y la comprensión no verbal. Estas neuronas espejo tienen 3 características principales. La primera es que son multimodales, lo que quiere decir que trabajan con diferentes sentidos. La segunda es que se activan automáticamente sin control consciente. Y la tercera es que funcionan como un sistema anticipatorio para entender y procesar la intención detrás de ese movimiento o gesto que observamos. Por ejemplo, cuando vemos a una persona tocarse repetidamente la cara, nuestro cerebro no solo registra ese gesto, sino que también busca la intención detrás de por qué hicimos ese gesto, que puede ser tanto nerviosismo como concentración. Hola a todos, mi nombre es María Ángel Contreras y supongo que todos en algún punto de nuestra vida hemos escuchado a un orador hablar. Y te has de preguntar por qué usar ciertas expresiones que parece que no aportan nada de contenido a lo que dicen. Bueno, estas son las famosas frases de relleno de las cuales yo te estaré hablando el día de hoy. Primero definamos qué son las frases de relleno. Estas son palabras o expresiones que se utilizan para llenar las pausas o para facilitar las transiciones. Aunque a menudo no son de gran importancia o no aportan gran contenido a lo que se dice, su función es sumamente importante en estos discursos. ¿Para qué sirven? Estas sirven para ganar tiempo mientras el orador organiza sus ideas o sus pensamientos. También para suavizar la transición entre los temas que se estén dando. Y por último, pero no menos importante, para mantener la atención del público, lo cual es crucial para el orador. Ahora te daré algunos ejemplos de frases de relleno que podrían ser muy comunes a la hora de escuchar una presentación. Es importante mencionar que, ahora bien, permítanme decirles, por otra parte, y en este sentido podríamos pensar que, entre otros, estas frases, aunque simples, pueden cambiar totalmente la forma en la que se percibe un discurso. Es decir, si un orador dice, ahora bien, permítanme decirles que la situación es un poco más compleja de lo que parece, está preparando al público para un argumento muchísimo más profundo. Es importante recordar que aunque estas frases son útiles, deben de usarse con moderación, ya que un uso excesivo de las mismas puede cansar a la audiencia, o, mejor dicho, molestarles. Aquí te daré algunos consejos para su uso. 1. No abuses de ellas. Trata de no convertirlas en un hábito. 2. Varíalas. Llénate de conocimiento sobre estas para que puedas variarlas en los discursos que des y no siempre repitas las mismas. En resumen, las frases de relleno son de suma importancia y son muy valiosas en la oratoria, ya que sabiéndolas usar correctamente pueden ayudar a mejorar la comunicación y la conexión con el público. Así que la próxima vez que escuches a un orador hablar, presta atención a estas pequeñas pero poderosas frases. Hola, soy Doris. ¿Sabías que las palabras son como piezas de un rompecabezas? Algunas nombran cosas, otras describen acciones, pero hay unas pequeñas, casi invisibles, que sostienen todo el sentido, las preposiciones. Son los puentes que conectan nuestras ideas y que permiten que el lenguaje fluya con claridad. Ahora, ¿qué son las preposiciones? Son palabras invariables que no tienen género ni número y que sirven para introducir complementos dentro de la oración. Su función principal es establecer relaciones entre las distintas partes del discurso, de lugar, tiempo, causa, finalidad, modo, compañía, instrumento, entre otras. Aunque tradicionalmente se listan sin clasificación, podemos organizarlas según el tipo de relación que expresan. Lugar o dirección: a, en, hacia, hasta, sobre, bajo, entre, contra. Ejemplo: voy a la escuela. Tiempo: desde, hasta, durante, tras. Ejemplo: estudié español durante 2 años. Causa o motivo: por, a causa de. Ejemplo: se retrasó por la lluvia. Finalidad o destino: para, a. Ejemplo: salió para comprar pan. Modo o medio: con, mediante, según. Ejemplo: escribió la carta con cuidado. Compañía o instrumento: con, sin. Ejemplo: fue al cine con sus amigos. La Real Academia Española reconoce un conjunto de 23 preposiciones principales: a, ante, bajo, con, cabe, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, vía. Algunas son de uso muy frecuente: a, de, en, con, por, para, mientras que otras son más literarias: cabe. Errores frecuentes: a veces confundimos preposiciones que parecen similares. Por ejemplo, voy a Caracas indica destino, mientras que estoy en Caracas señala ubicación. También ocurre con por y para. Este regalo es para ti indica finalidad, mientras que lo hice por ti señala causa.
Las preposiciones son pequeñas, pero sin ellas el lenguaje se desmorona. Son los hilos invisibles que mantienen unido nuestro discurso. La próxima vez que hables o escribas, fíjate en cómo estas palabras discretas sostienen la arquitectura de tu frase. Ahora le doy el pase a Maffer, que les hablará sobre los adverbios. Hola, soy Maffer. Te cuento que el adverbio es una de las piezas más importantes y detallistas del lenguaje. En los próximos 3 minutos entenderás por qué son tan cruciales para dar claridad y precisión a nuestras ideas. El adverbio es una palabra invariable, lo que significa que nunca cambia de forma, no tiene ni género ni número. Su superpoder es modificar o complementar el significado de otras 3 categorías gramaticales. Un verbo, por ejemplo, en ella canta bien, el adverbio bien modifica el verbo canta. Un adjetivo, como en el coche es demasiado rápido, demasiado intensifica el adjetivo rápido. Otro adverbio, por ejemplo, llegarse muy tarde, muy modifica a otro adverbio que es tarde. En esencia, el adverbio nos responde a las preguntas, cómo, cuándo, dónde, cuándo. Clasificamos los adverbios según la información que aportan. Veamos rápidamente los 6 tipos principales. Primero, de lugar, aquí, allá, cerca, lejos. Ejemplo, dejar una caja debajo. Segundo, de tiempo, hoy, mañana, antes, ahora. Ejemplo, tenemos que terminar pronto. Tercero, de modo, bien, mal, así. Son los que nos dicen cómo. Cuarto, de cantidad, mucho, poco, más, menos, muy. Ejemplo, hoy tengo más trabajo. Quinto, de afirmación o negación. Sí, también, no, nunca. Ejemplo, nunca hemos estado allí. Sexto, de duda. Quizás, acaso, tal vez. Ejemplo, tal vez vayamos al cine. Un caso especial son los adverbios en mente. Quiero destacar los adverbios de modo que terminan en mente, rápidamente, fácilmente. Estos son importantísimos. Se forman añadiendo este sufijo a un adjetivo femenino. Por ejemplo, de rápida sale rápidamente, indicando la manera de hacer algo. Para terminar, recuerda, el adverbio es una palabra invariable que añade detalle, tiempo, lugar o modo a nuestra oración. Sin él, nuestro lenguaje sería mucho menos preciso. Ahora que ya sabes todo lo de los adverbios, le doy el pase a Sara, que les hablará sobre las conjunciones. Hasta la próxima. Hola, soy Sara y esto es Gramática en 3 minutos. Hoy vamos a conocer unas pequeñas palabras que hacen grandes cosas, las conjunciones. Primero tenemos que saber qué es. Las conjunciones son palabras funcionales que permiten la cohesión textual. Son como puentes que conectan ideas, frases o palabras. Un ejemplo de esta sería, me gusta el café y el té. Esa pequeña Y une 2 elementos equivalentes, pero su función va más allá. En contextos académicos, las conjunciones articulan relaciones lógicas, jerarquizan ideas y dan fluidez al discurso. Son esenciales tanto para la escritura narrativa como para la argumentación científica. Entre ellas podemos encontrar sus tipos, son 3, ¿alguno los has escuchado? Entre estos están las coordinantes, las disyuntivas y las subordinantes. Entre las coordinantes tenemos que unen elementos de igual jerarquía. Un ejemplo de este sería estudio y trabajo. En las disyuntivas presentan opciones. Un ejemplo sería ¿quieres té o café? En las subordinantes establecen dependencias entre ideas. Ejemplo, no salí porque estaba lloviendo. Ahora quiero hacer un mini reto contigo. ¡Esto no era parte del trato! Vamos a jugar. Yo digo una frase incompleta y tú la completas con una conjunción. ¡Ay, ajá! ¡Tengo miedo! Quiero ir al cine. Tengo tarea. La segunda sería, no sé si tomar café, té. ¿Lo tienes? Las respuestas pueden ser pero, y, o. 12 segundos después, 13:28 de la madrugada, 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno. Acertaste, buen trabajo. Por último, quisiera agregar que las conjunciones hacen que nuestras ideas fluyan como un río. Son pequeñas, pero tienen un gran poder. Gracias por escuchar Gramática en 3 minutos. Si te gustó este episodio, compártelo y prepárate, porque ahora le doy el pase a Elvimar. Les hablará sobre los tiempos verbales. Hola, soy Elvimar y la importancia de los tiempos verbales es que indica el momento exacto en el que ocurre una acción, un estado o un proceso, y también la actitud del hablante. Se organizan principalmente por el modo indicativo, subjuntivo e imperativo, y por el tiempo, presente, pasado, pretérito,
futuro condicional. El modo indicativo es aquel que tiene tiempos simples de una sola palabra y tiempos compuestos del verbo auxiliar haber más participio. Presente simple son acciones que suceden ahora, habituales o verdades universales. Ejemplo, yo hablo español. Pasado, pretérito perfecto simple, acciones terminadas en un momento específico del pasado. Ejemplo, ayer hablé con mi jefe. Pasado, pretérito imperfecto, son acciones habituales del pasado, lo que solías hacer. Ejemplo, de niño hablaba mucho por teléfono. Futuro, futuro imperfecto, acciones que sucederán después del momento exacto. Ejemplo, mañana hablaré contigo. Condicional simple, hipótesis, deseos o peticiones de cortesía. Ejemplo, si pudiera, hablaría más idiomas. Compuestos, presente, pretérito perfecto compuesto, Pasado, pretérito pluscuamperfecto, había. Pretérito anterior, V. Futuro, futuro perfecto, habré. Futuro condicional compuesto, habría. Ahora doy el pase a Ángel, que les hablará de la V de vaca, B de burro y la W de doble vaca. Hola, mi nombre es Mariana y hoy te contaré sobre las reglas claras y diferencias entre la B de vaca, la B de burro y la W de doble vaca. Bien, no se dice de esta manera. La forma correcta es B, V y W. La Real Academia Española es clara. El sonido representado por la B y el sonido representado por la V son exactamente idénticos. Esto se debe por algo llamado mecanismo, la cual será nuestro punto de partida en esta presentación. Esta identidad fonética es crucial para las correcciones gramaticales. La B o la W en el español tienen pronunciación exactamente igual, pero en el caso de la W, esa puede variar según las palabras B, o U. La B, cuando va seguida por una consonante como L y R, forma parte de la misma sílaba. Por ejemplo, bloque, brazo, hombro. Y en caso de que vaya seguido por una T, S o J, por ejemplo, sustancia, obtener, objeto. Se utiliza B en las terminaciones del pretérito imperfecto. Por ejemplo, yo cantaba, él jugaba. La mayoría de los verbos que terminan en vir o en buir se escriben con B. Por ejemplo, subir, prohibir. Las palabras que terminan con bunda, bundo o bilidad se escriben con B. Por ejemplo, responsabilidad y vagabundo. Si hablamos de la V, se escribe después de consonantes como B, D y N. Por ejemplo, obvio, advertir, invierno. Otro caso es cuando termina en sufijos como avo, eva, ivo, iva, entre otros. Por ejemplo, octavo, nuevo, deportiva. Se escribe con V en conjugaciones del verbo estar, andar, tener. Por ejemplo, yo estuve, yo tuve. Y por último, pero no menos importante, la W o según la Real Academia Española, su nombre preferido es W o V. Es la 24ª letra del abecedario español que se utiliza exclusivamente en extranjerismos, como nombres propios o nombres de origen alemán e inglés. Por ejemplo, Hardware y Osvaldo. Estas tres letras presentan funciones muy diferentes. Se convergen en la pronunciación, pero se divergen en las reglas ortográficas y origen. En conclusión, la B y la V requieren memorización de las reglas. En cambio, la W es un indicador de una palabra de origen extranjero. Para una buena escritura se recomienda el uso y el conocimiento de estas reglas. Y la lectura continua. A continuación, mi compañero Christopher les hablará de cuándo usar cada tipo de lenguaje. Hola, soy Christopher. ¿Sabes cuándo usar los tipos de lenguaje? Ven y te cuento. El modo en el que nos comunicamos varía dependiendo de la persona, la situación, el mensaje y el contexto. De esta manera se pueden establecer dos tipos de lenguaje, el formal y el informal. El lenguaje formal se utiliza en situaciones más serias, como las profesionales y académicas, por su tipo de entrega e importancia al momento de la pronunciación y a las normas del idioma. Por ende, se puede usar en varios tipos de lugares, como en entrevistas de trabajo, en discursos académicos, en una cita con el médico, en clases, en una conferencia o en cualquier otro tipo de situación que requiera una comunicación más respetuosa, coherente y estructurada. Por ejemplo, si estamos en una reunión de asuntos laborales, lo más adecuado sería utilizar el lenguaje formal, pues al estar rodeado de jefes y compañeros de trabajo, se debe manejar una conversación que abunde el respeto y la claridad al momento de expresar opiniones e ideas. Al igual que en una exposición en clases, el utilizar un lenguaje más
acorde y estructurado al momento de comunicarse permite una mejor comprensión al momento de recibir una información. Por otro lado está el lenguaje informal. Este se utiliza en ambientes más familiares o amistosos, por su manera de expresarse más relajada y sin ningún tipo de manejo del habla. Por ende se lleva en lugares de convivencia con personas de confianza, ya sea en el hogar, en la calle, en fiestas o en salidas con amigos, ya que no se utiliza ningún tipo de formalidad ni cortesía al momento de comunicarse. Como por ejemplo, si estamos en una reunión familiar con gente que conocemos, podemos hablar con ellos con total tranquilidad, sin la necesidad de modular o regular las cosas que decimos o hablamos. Al igual que si salimos con amigos o una pareja, ya que al tenerles total confianza podemos expresarnos y decirles lo que sentimos, sin necesidad de estructuras ni de normas que limiten o corrijan lo que queremos hablar. Hola, soy Yetsimar. ¿Sabes cuál es la importancia de la ambigüedad gramatical y cuál es el esfuerzo que hace el cerebro para entenderla? Hoy te cuento. La ambigüedad gramatical es cuando una oración puede entenderse de diferentes maneras porque el orden de las palabras no es claro, lo que hace que pueda tener más de un posible significado. Por ejemplo, si te digo, puse el jarrón sobre la mesa y se rompió. Ok, ¿quién se rompió? ¿El jarrón o la mesa? Y a ti, si te digo que hablé con Juan cuando estaba desayunando, ¿quién creerías que estaba desayunando? ¿Juan o yo? Esto puede causar confusión a quien intenta entender el mensaje. Es por ello que el cerebro debe elegir entre varios posibles significados y decidir cuál tiene más sentido en el contexto. Este proceso implica regiones cerebrales como la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada de usar el control ejecutivo, es decir, nuestra capacidad para prestar atención, manejar información y tomar decisiones. En resumen, cuando escuchamos una frase ambigua, nuestro cerebro activa diferentes interpretaciones, eliminando los significados menos probables, utilizando las pistas que tenemos en el contexto. Entre más ambigua sea una frase, más esfuerzo hace nuestro cerebro para eliminar los posibles significados incorrectos. Hola, hoy vamos a estar hablando sobre el queísmo. El queísmo es un error que cometemos regularmente por el mal uso del que. Esto lo conocemos como el queísmo. El queísmo es un fenómeno muy frecuente entre los hablantes y para algunos es muy difícil evitarlo. El queísmo es cuando se suprime la posición de cuando sí es necesario. Por ejemplo, no cabe duda que la gente es buena, pero al convertirlo a una pregunta sería ¿de qué no cabe duda? Entonces es no cabe duda de que la gente es buena. Hola, soy Jos y te vengo a platicar sobre las importancias del cerebro y las muletillas. La relación entre la mente y nuestra cognición y estado interno es el uso de las muletillas o palabras de relleno. Es muy estrecha y revela aspectos importantes sobre el procesamiento del lenguaje y la comunicación. La mente y las muletillas. La importancia de este fenómeno radica en las áreas principales. Número 1, función conectiva. Lo que la mente hace. Las muletillas como o sea, ajá, bueno, no son un simple mal hábito. Son herramientas cognitivas que la mente utiliza para gestionar la carga de trabajo durante el habla. Tiempo retardado. Una fracción de segundo que el cerebro necesita para realizar el proceso mentales cruciales. Es el momento que la mente busca la siguiente palabra precisa, estructura la frase completa o recuerda un dato. Sin la muletilla, la pausa sería un silencio abrupto y resulta más incómodo. Las muletillas también cumplen una función vital en el contexto de la conversación. Mantener el turno. Al usar el hablante conserva su turno de palabra y evita que el oyente lo interrumpa, manteniendo así el flujo del discurso. Actúan como marcadores discursivos, ayudando a la mente a guiar al oyente a través de la estructura del pensamiento. Por ejemplo, bueno o pues indican un cambio del tema, o sea, indica una aclaración o una reformación. Hola, soy María Enfermera. ¿Qué tienen en común? O sea, pues, y sabes. Son nuestras palabras de relleno, esas que utilizamos a la hora de hablar y no dejar vacíos. Hoy vamos a ver cómo las podemos controlar y cómo las podemos usar. No son un error, son una herramienta que utiliza nuestro cerebro. Piensa en él como tiempo verbal muerto. Es como decirle al espectador, espera, mi tiempo de hablar continúa, solo necesito la palabra perfecta para continuar. Y nos da ese segundo vital que nos ayuda a planificar la siguiente idea
y el término exacto que necesitamos. Ejemplos con palabras de relleno. El plan para la próxima semana, o sea, es bastante simple. Bueno, primero tenemos que revisar los informes, ¿sabes? Eso va a tomar como unas 2 horas. A ver, después de eso, pues, la idea es tener una reunión rápida para ver los resultados. Quiero decir, solo los puntos clave, no. Ejemplo en texto normal sin relleno. El plan para la próxima semana es bastante simple. Primero tenemos que revisar los informes. Esto tomará unas 2 horas. Después de eso, la idea es tener una reunión rápida para discutir los resultados, enfocándonos solo en los puntos clave. ¿Cómo controlar las muletillas? El control de las muletillas se basa en cambiar un hábito de reacción, rellenar el silencio con sonido, por un hábito de conciencia, sustituir el sonido por la pausa. Ejemplo corto de pausa mental. Alguien te pregunta qué vas a pedir de comer tú. Creo que voy a pedir la hamburguesa con queso pero sin pepinillos. Función. La muletilla se utiliza para rellenar el pequeño silencio mientras que la persona decide qué va a ordenar. Si no se usara, simplemente habría un silencio breve. ¿Qué pasa? Cuando las utilizamos sencillamente, el público o el espectador puede percibir o inseguridad o mala preparación, ya que se van a concentrar en el número de muletillas y no en el mensaje que quieres transmitir. ¿Qué podemos hacer? Hacer una pausa. Concentra la necesidad de decir él o haz una pausa de unos segundos, ya que el silencio transmite confianza y le da ese toque de autoridad a tu mensaje. No rellenes, solamente haz una pausa y deja que el silencio hable por ti. Es la mejor estrategia para sonar claro y profesional. Hola, soy Crisbel. ¿Sabías que la disortografía es un trastorno de la capacidad de escritura que se manifiesta en la dificultad para transcribir las palabras de forma correcta y aplicar las normas ortográficas, ya sea acentuación, uso de mayúsculas, signos de puntuación, entre otros? No es un simple error ortográfico por descuido o pereza, sino una dificultad neurobiológica que afecta el procesamiento de la información escrita, la asociación de sonidos con las grafías y la integración de las normativas. Los errores en la escritura de una persona con disortografía suelen clasificarse en diferentes categorías e incluyen falta de ortografía, errores de acentuación, confusión entre las dos B's, J y G, H y entre otras, confusión de letras visualmente parecidas, como la P y la Q o como la D y la B, o fonéticamente parecidas como la FZ o TD, omisión o adición o sustitución de letras o sílabas al escribir. Ejemplo, escribir carretela en lugar de carretera. Dificultad para deletrear, problemas en la explicación de reglas ortográficas, uso de mayúsculas, puntos, acentuación, unión o fragmentación indebida de palabras. Ejemplo, por lo menos, las flores escrito como las flores de manera unida. Ahora le daré el pase a mi compañero Rafael, que hablará sobre el cerebro y la ortografía. Hola, soy Rafael y hoy te hablaré sobre el cerebro y la ortografía. El cerebro procesa la ortografía a través de complejas conexiones neuronales, combinando áreas visuales, motoras y lingüísticas, especialmente al escribir a mano, lo que beneficia la memoria y la conexión de redes neuronales. La escritura manual estimula más que la digital, ya que beneficia las áreas visuales y motoras, mejorando así el aprendizaje y previniendo el deterioro cognitivo. El cerebro no lee la palabra como un todo, sino que la descompone y la lee en partes, utilizando círculos visuales que la jerarquizan en niveles de procesamiento. Se establecen conexiones entre el conocimiento visual y el lenguaje hablado, activando regiones del cerebro relacionadas con la fonología. La escritura manual involucra neuronas piramidales relacionadas en el córtex cerebral. Hola, me llamo Jormi Castro. ¿Qué son los emoticones? Los emoticones son ciertos caracteres del teclado que, escritos en un orden, expresan una emoción o sentimiento. Estos emoticones evolucionaron a lo que hoy conocemos como emojis. Los emojis, al igual que los emoticones, expresan un sentimiento, pero lo hacen mediante imágenes, a diferencia de los emoticones que lo hacen mediante caracteres. Los emojis no se pueden considerar signos lingüísticos, ya que carecen de gramática y no forman parte de ningún idioma como tal. Los emojis y emoticones también han ayudado en la comunicación digital, ya que en vez de expresar una idea o cómo me siento mediante 2 o 3 oraciones, lo puedo explicar con una imagen. Los emojis son universales, ya que en todos lados significan lo mismo sin importar el país, el idioma o la cultura. Pero esto no ocurre en todos los casos, ya que hay casos que dependiendo de la cultura y del contexto, puede el emoji significar una cosa u otra totalmente diferente. Por ejemplo, este emoji. Aquí en Occidente lo asociamos como una posición de rezo, pero en Tailandia lo asocian como una forma de saludo y en Japón lo asocian como una forma de agradecimiento. Los emojis se pueden utilizar en cualquier ámbito informal, siempre y cuando se cumplan todas las reglas gramaticales al pie de la letra. Por ejemplo, no se pueden reemplazar los signos de exclamación o los puntos por un emoji.
También los emojis no pueden ir pegados al texto, tienen que ir separados. Los emojis no se deberían usar en un ámbito formal, ya que se vería feo usar un emoji o un emoticón en una tesis o un ensayo o cualquier otro texto académico. Por eso mismo no considero que los emojis formen parte de la puntuación moderna, ya que los emojis no pueden reemplazar a los signos de puntuación. Pero sí considero que los emojis sí pueden considerarse una forma de lenguaje no verbal, así como el lenguaje de señas, pero en un ámbito digital. Hola, soy Jenny y hoy te cuento sobre la importancia de la disgrafía. La disgrafia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente en la escritura, manifestándose de manera dificultosa al ordenar letras, escribir palabras o redactar textos de manera coherente. No está relacionada con la inteligencia, sino más bien está relacionada con problemas motores o cognitivos, que estos dificultan la transcripción de pensamientos a palabras escritas. Existen diferentes clasificaciones de la disgrafía, pero algunas de las más comunes son la disgrafía matriz, específica, espacial y la adquirida. Las dificultades persistentes en la escritura pueden conllevar consecuencias significativas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés, la aislación social y problemas de comportamiento. Los síntomas pueden variar según las personas, pero normalmente se deben a la caligrafía de forma inconsistente, el agarre del instrumento de escritura mal, la escritura lenta, la dificultad con la ortografía o la gramática, la dificultad al ordenar palabras en una hoja de papel y problemas de motricidad fina. La disgrafía puede originarse de diversas formas, como por ejemplo factores neurológicos, genéticos y problemas con habilidades motoras. El tratamiento para la disgrafía requiere de un enfoque individualizado. Comúnmente se utiliza la ayuda de especialistas como por ejemplo psicopedagogos y logopedas, los cuales utilizan estrategias de ayuda como por ejemplo la terapia ocupacional, la adaptación en el aula, ejercicios específicos para la escritura y una reeducación psicopedagógica. El diagnóstico a temprana edad es fundamental para un tratamiento de forma más eficaz. Normalmente no se diagnostican a niños menores de 7 años, ya que a esa edad aún están en pleno desarrollo y están aprendiendo a utilizar de forma correcta los instrumentos de escritura y para formar palabras coherentes. Hola, soy Big Mari Gómez y hoy te cuento sobre la importancia de la bibliografía. La bibliografía es fundamental porque da credibilidad a un trabajo. A su misma vez permite que el autor profundice sobre el tema, le da derecho a los autores y evita el plagio. Por otro lado, nos damos cuenta que el autor ha investigado a profundidad y que su información es viable. La importancia de incluir referencias o una bibliografía en un podcast, especialmente si es educativo, informativo o de análisis, varía en varios puntos fundamentales, como lo son validez y credibilidad. Demuestra que la información ha sido investigada profundamente y que su fuente de investigación es confiable. Respeto y ética. Es una muestra de respeto hacia la integridad intelectual de los creadores, escritores y lectores. No incluir referencias significaría plagio. ¿Sabías que incluye ampliación en el contenido, permitiéndole así a la audiencia una profundización en el tema, dirigiéndolos a fuentes confiables como son informes y investigaciones? Por otro lado, ayuda a la transparencia, permitiéndole a la audiencia ver de dónde viene su información y así fomenta una cultura de transparencia. Por ejemplo, en el formato del podcast podemos encontrar la bibliografía en cada episodio o en la descripción, ya que es imposible conseguirlo de manera oral. La calidad de nuestra bibliografía demuestra el rigor de nuestra información, ya que si sacamos información de fuentes no confiables, la credibilidad de nuestro trabajo cae. Pero si sacamos estudios confirmados, nuestro trabajo tiene credibilidad. Además, permite que nuestra audiencia pueda revisar la información y la fuente de donde viene. Además, aporta un sello de seriedad a nuestro trabajo. La próxima vez que leas una bibliografía, no creas que es un requisito más. Vela como la columna vertebral que sostiene todo tu trabajo. Ahora le doy el pase a mis compañeros Grizzly y Daniel, que nos van a hablar sobre las neuroemociones al saber que tenemos ortografía, buena gramática y sintaxis. Soy Grizzly Sosa y junto a mi compañero Daniel Peralta te vamos a contar qué pasa en nuestras neuroemociones cuando tenemos ortografía, buena gramática y sintaxis.
Ok, Crisley, te comento, ¿alguna vez has sentido un nudo en la garganta al momento de tener un examen o has tenido una emoción muy grande de felicidad al ver a un ser querido? Sí, se le conocen como sentimientos. A eso que ella dice sentimientos realmente es un proceso químico y energético llamado las neuroemociones. Y simplificando este tema, las neuroemociones son la manifestación neurológica de las emociones. Es decir, es cuando nuestro cerebro traduce y hace que las experiencias sean tanto mentales o físicas. Crisley, para ti, ¿cuál es el objetivo principal de la ortografía? El objetivo principal de la ortografía es asegurarse que las palabras se escriban de forma coherente y uniforme, lo que nos lleva a la gramática y la sintaxis. La gramática es un conjunto de reglas y principios que rigen el uso de un idioma, por ejemplo, los sufijos y los prefijos. Y la sintaxis es una parte de la gramática que se encarga de la estructura de las oraciones, asegurándose que el sujeto y el verbo sean escritos de forma coherente. Por ejemplo, el niño juega versus los niños juegan. Crisley, también encontramos el refuerzo positivo, el cual es la felicidad y competencia. Este se divide en dos tipos, el cual el primero es el impacto neuroemocional, el cual se encarga sobre los sentimientos de alegría y autoconfianza que nosotros experimentamos. Tenemos el segundo, que es el mecanismo clave. El mecanismo clave tenemos como primer punto la liberación de dopamina. La liberación de dopamina es cuando nosotros los seres humanos tenemos una conversación con otra persona y de una forma correcta, en la cual no hay errores, el cerebro lo toma como una ganancia, ya que gracias a eso libera la dopamina. Daniel, ¿para ti qué es la dopamina? La dopamina es el químico, el placer y la motivación que experimentamos nosotros las personas. También encontramos el aumento de autoestima, el cual se encarga de validar nuestro conocimiento intelectual y también ayudarnos a reducir la ansiedad al momento de escribir. El segundo punto es la claridad mental y la coherencia cognitiva. El proceso neuroemocional da una sensación de menor estrés y mayor ideas. Tiene dos mecanismos claves. La primera es fluidez de procesamiento. La gramática y la sintaxis son las reglas que el cerebro sigue, tanto el lector como el escritor, sin ningún esfuerzo. Esto reduce la fricción mental, dándonos más energía. Ok, Crisley, leí que el segundo mecanismo es la validación de pensamiento. ¿Me quieres comentar sobre eso? La estructura lingüística da orden a nuestras ideas. Esta coherencia entre el pensamiento interno y la expresión externa es satisfactoria, elevando los niveles de claridad mental. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast y que reconozcan la importancia de la ortografía, la buena gramática y sintaxis, pues no solo refuerza nuestras neuroemociones para conectar de forma más real con los demás, sino que fortalece nuestra comunicación. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Todos nuestros podcasters pertenecen al grupo de Lenguaje y Comunicación del Programa de Nivelación número 6 2025, aspirantes a la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hasta la próxima.